Según el propio Pedro Sánchez y según el diario El País, el actual presidente del gobierno ha sufrido un ataque político y mediático sin precedentes en nuestra historia que ha motivado que se plantee dimitir el próximo lunes. Pero, ¿en qué ha consistido exactamente ese ataque político y mediático sin precedentes contra Pedro Sánchez? Veámoslo. Es sobradamente sabido que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se plantea presentar su dimisión este próximo lunes. Pero, ¿cuál es la explicación oficial por la que Pedro Sánchez se está planteando dimitir este próximo lunes? Pues según el entorno político, mediático y cultural de Pedro Sánchez, porque está sufriendo lo indecible, porque hay una campaña de acoso y derribo contra Pedro Sánchez y contra su entorno familiar como no se ha conocido nunca en la historia de España, y eso ha terminado tumbando al más resistente de los presidentes del gobierno que ha tenido este país. Lo resumía ayer exquisitamente el cineasta Pedro Almodóvar. Anoche, cuando llegué después de una interminable sesión de fotos para la promoción, me topé de bruces con la carta de Pedro Sánchez en televisión y me eché a llorar. El cansancio me provoca esta hipersensibilidad y me debilita frente a cualquier emoción. Recuerdo en alguna conversación con amigos, no hace mucho, comentar nuestra extrañeza de que nuestro presidente no se hubiera plantado ya y nos hubiera mandado al infierno, por utilizar un eufemismo. Esta carta abierta no es una sorpresa. No existe ser humano que resista lo que el más resistente de nuestros presidentes ha estado sufriendo los últimos años en una escalada que supera todo lo imaginable. No me extrañó que se rompiera y me provocó tal indefensión que me puse a llorar como un niño. ¿Pero en qué consiste exactamente esa escalada que supera todo lo imaginable? Pues el diario El País, un diario dentro de la órbita progubernamental de Pedro Sánchez, ha publicado un reportaje donde se contiene el insufrible viacrucis por el que ha atravesado Pedro Sánchez durante los últimos años. Un conjunto de afrentas y de ataques que ningún ser humano, en atención a lo que decía Pedro Almodóvar, en una opinión compartida por el grueso de la izquierda nacional, sería humanamente capaz de soportar. ¿Y cuál es ese insoportable viacrucis por el que ha tenido que pasar el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y que supuestamente estaría motivando que vaya a presentar su irrevocable dimisión este próximo lunes? Pues leamos el reportaje del diario El País. Del bulo tránsfobo contra Begoña Gómez al me gusta la fruta. Cronología de los ataques sin precedentes que hacen que Sánchez se plantee dimitir. Estas son 8 fechas claves que han provocado que el presidente del gobierno enviara una carta este miércoles abriendo la puerta a dejar el cargo. Y el artículo dice lo siguiente: Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que se plantea dimitir por los ataques sin precedentes de la derecha y la ultraderecha a su esposa, Begoña Gómez. Para entender estas embestidas, también de numerosos medios de desinformación, basta con viajar a una tertulia del 23 de noviembre de 2022 en Distrito Televisión, que se emite en algunas comunidades autónomas a través de la TDT y sobre todo en YouTube, donde cuenta con 348.000 suscriptores, tantos como toda La Rioja. Este humilde canal cuenta con más del doble. ¿Será que somos una enorme amenaza para la estabilidad del gobierno de España? Distrito Televisión es un altavoz mediático para PP y Vox. Aquí acuden como opinadores sus propios diputados. Aquí la tertuliana Pilar Baselga, que dice ser historiadora del arte, soltó aquella noche de 2022. Me atrevo a decir que hay sospechas de que nuestra querida segunda dama, porque la primera es la reina, me atrevo a decir que en un inicio fue Begoño. Y ante la atónita mirada del resto de tertulianos, continuó. Esta esposa o esposo del presidente Pedro Sánchez viene de una familia de tradición de saunas gays. Esto hay que decirlo, ese aire chulesco que tiene Pedro Sánchez. El presentador interrumpió de inmediato. Eso está publicado, Pilar. A lo que ella respondió: claro, claro. También recuerdo, pero no en qué medios, más alternativos, evidentemente, que Begoño, nada más llegar a la Moncloa, fue nombrado director de un máster de la Complutense. Después empezó a trabajar para un programa de África y ahora le han involucrado con una cuestión de narcotráfico en Marruecos.
El presentador cortó de nuevo a Baselga: «Me está usted dejando muy tranquilo porque todo está archipublicado». Y la tertuliana respondió: «Exactamente». Este bulo, además de misógino y tránsfobo, alcanzó más de 1 millón de visualizaciones en 72 horas y solo en Twitter, Begoño es tendencia a menudo en redes sociales. Este miércoles 24 de abril, por ejemplo, estaba entre algunas de las tendencias del buscador de Google, generando miles de comentarios con insultos a la esposa del presidente del gobierno, incluso con montajes fotográficos elaborados por FaceApp, una aplicación que permite manipular los rostros de cualquier persona. Sin embargo, esta no fue la primera vez que la mujer de Sánchez recibía estos ataques. Los insultos y montajes contra la esposa del presidente del gobierno comenzaron a aparecer en 2018, justo cuando Sánchez llegó a la Moncloa, tal y como recogía entonces Maldita.es, una web que lucha contra la desinformación. Empecemos añadiendo una información que no aparece en esta noticia y que creo que sí es relevante. Por un lado, Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, denunció a Pilar Baselga, que está ahora siendo juzgada por injurias y calumnias. Y en segundo lugar, el presentador del programa donde se efectuaron estas declaraciones, Eurico Campano, terminó siendo despedido de Distrito TV. Por tanto, la difusión de estos bulos, que supuestamente han sido tan dolorosos y que han empujado al presidente del gobierno, casi 2 años después de que se produjeran, a plantearse presentar la dimisión, la difusión de estos bulos no ha quedado impune. Una señora está siendo juzgada y el otro ha perdido su empleo. Lo digo porque la imagen que se pretende transmitir es que los bulos circulan libre e impunemente, y uno de los bulos más importantes, aquel que encabeza la noticia, que explica el viacrucis de Pedro Sánchez, que le ha llevado, ya digo, a plantearse presentar la dimisión, ese bulo ha recibido un buen castigo para las 2 personas que contribuyeron a que se difundiera: la tertuliana, que lo explicitó, y el presentador, que lo acogió. En segundo lugar, a uno le pueden desagradar los bulos, las mentiras, los insultos. A mí me desagradan. Creo que no deberían formar parte de la vida política. Por eso, cuando hace unos años un vicepresidente del gobierno, del actual presidente del gobierno, dijo que había que naturalizar el insulto, yo le critiqué en un vídeo, porque no creo que haya que normalizar el insulto. Creo que el insulto debe ser criticado desde la sociedad civil para exponer y estigmatizar a aquellos que insultan de tal manera que dejen de insultar.